con quien ya anticipamos algo, porque decíamos que Paul Gauguin fue aquel personaje que también postimpresionista y como Van Gogh de alguna manera entra en un campo que ya es el simbolismo. Entonces vamos a ver cómo a finales del siglo XIX y a inicios del XX Paul Gauguin va a ser el personaje admirado por Van Gogh y que causa aquel incidente, o lo que me sugirió el título de esta charla. Nace en junio de 1848 en París y fallece en las Islas Marquesas, en la Polinesia francesa, a sus 54 años, en Autona. Veamos entonces. Bueno, aquí tenemos dos fotografías donde se supone que la fotografía es Marie Chazal, madre de Paul, a la derecha, y un óleo de su hija, de Gauguin, en 1890. No se conocen fotografías de su padre, Clovis Gauguin. Hay que decir que la abuela de Paul era la famosísima Flora Tristán, que fue una mujer de acción, una activista social, ejemplo de las mujeres que empezaban a actuar en la sociedad y en la política. La vida de Gauguin empieza cuando en París o en Francia estaba Napoleón III, una época bastante opulenta, digámoslo así, y el padre de Gauguin, que era periodista, tiene que huir de Francia al sur y se viaja hacia el Perú, donde tiene algún parentesco con la esposa. Entonces, en el viaje muere el padre de Gauguin. La familia Gauguin, muy desfavorecida, la madre lleva a Lima, a donde sus familiares, y está un tiempo. Allí Paul pues está muy en contacto con los limeños, muy en contacto con el Perú, y desde luego su primer idioma antes de los 5 años fue el español. Esto le va a influir toda la vida a recordar aquellas parajes tropicales en los que pudo haber estado influido en casi toda su pintura cuando la veamos más adelante. En 1855 regresa con su madre a Francia. Se vincula pues a la Armada de Guerra cuando ocurre la guerra de 1871. Y en 1871 se emplea como asistente de corredor de bolsa y demuestra su talento para los negocios. Tiene una prosperidad económica amable y se enamora de una danesa, Sophie, y se casa con ella. Hace muy buena pareja, tienen 5 hijos. Aquí tenemos un autorretrato de 1876. El padre Gauguin, como había dicho ya, voy a comentar, murió cuando estaba muy joven. Estudia en Orleans y en 1859 se enrola en la Marina Mercante. Luego se enrola también, está en la Armada Francesa como grumete. De esta, a sus 33 años, empieza a hacer viajes. Quizás se dice que Gauguin fue un permanente marinero, muy hombre de mar, hombre de los 7 mares se decía, y pasa en su primera parte por Panamá, Martinica, en la parte centroamericana. Le vemos ya iniciando como pintor aficionado en 1879 estos 2 cuadros de Met Gauguin y un estudio de desnudo de Suzanne cosiendo en 1881 en París. Tiene una anécdota estos 2 cuadros que ahorita más o menos podemos comentar, y es que por un lado Met Gauguin, que la esposa está cosiendo, y en forma parecida, una posición de costura, está haciendo la modelo. Cuando ve esto, la esposa de Gauguin le pide que por favor estos 2 cuadros van a ser expuestos en la galería de París, y entonces que no los ponga juntos para que la gente no pensara que era la misma persona. Se siente molesta por esto. Bueno, la sexta exposición impresionista de todas maneras fue puesta, que fue en 1881. Tenemos que Gauguin
en su etapa donde el dinero tenía alguna significación o podía manejarlo con comodidad, planteó este cuadro que es el interior de su casa. En este ve una silla vacía, pero detrás su esposa tocando el piano. Con esto demostraba cierta tranquilidad, cierta estabilidad en el matrimonio y lograba de alguna manera mostrar una comodidad. Aquí se ven los arreglos del comedor, etc. Vean que eso parece que pretendía Gauguin. Es un cuadro, es un óleo que presentó en 1881. La pintura de Gauguin es ahorita muy naturalista, como podemos ver. Aquí tenemos una mandolina, la cual él le gustó mucho. Tenía varias aficiones Gauguin. Era esgrimista, boxeador, músico, le gustaban muchas cosas, inclusive empezaba a trabajar con grabado, el arte también le apasionó. Y cuando pierde su empleo en la bolsa, entonces decide realmente como que dedicarse a la pintura. Aquí tenemos, todavía no se ha dedicado del todo, pero está en la calle de la cárcel, de París, y vemos aquí a la derecha precisamente este cuadro donde empieza a mostrarnos un poco el alejamiento hacia lo que fue el realismo, el detalle, aunque aún conserva parecidos a Pizarro, con quien posteriormente va a separarse, a enemistarse. Recordemos que de todas maneras, lo dijimos antes con Van Gogh, que tuvieron encuentros varios los pintores, unos y otros, y allí estuvo Pizarro, pues, que al final no convivió con Gauguin, no fue su amigo. Otra vez, de la calle Cárcel, tenemos la familia Gauguin, donde muestra a sus hijos y a su esposa, muy agradable, este inspirador de la paz, un cuadro casi infantil, pero tiende aún a ser naturalismo. Todavía el simbolismo que va a representar está oculto. Lo mismo que el cuadro a la derecha, también en invierno, en una calle del 81. El horizonte lo tenemos en el centro, ese cielo nublado nos da sensación de frío. Bueno, tenemos aún el paisajismo. El paisajismo del natural parece algo también extraño. Todavía está muy atado a lo que fue el impresionismo, de ese movimiento, ahora postimpresionismo, Gauguin se irá separando poco a poco. Aquí tenemos en Pont-Aven, en Francia, en 1896, pues viaja al oriente, al occidente. En Francia está Pont-Aven, que es la Bretaña, donde se aleja un poco de París para encontrar algo diferente que pintar, un motivo que él había deseado siempre, la pura naturaleza, pintar a la gente inocente, digamos, a la gente que no está contaminada por la civilización. Recordemos ahorita, como dije hace un momento, que Gauguin se enfrenta en París a la multitud, a la habitación, la agitación de una vida citadina extraordinaria. Entonces le tenemos ya haciendo paisajes y mostrando este acento típico de Bretaña, bretón. Aquí hay un molino de Pont-Aven, este que estamos viendo en este momento, donde encontramos que aquí declara violentamente el cambio de esa pintura tan naturalista cuando él resuelve optar por unos colores vivos, fuertes y diferentes a todo lo que venía siendo. En este momento empieza a darle un simbolismo, empieza a dar un cambio, un volumen, empezamos a ver más áreas de color que elementos pictóricos claros. Aquí le tenemos pues en este paisaje verdaderamente interesante y que está presidiendo, digamos, a toda esa pintura que veremos más adelante. Aquí tenemos las famosas bretonas, estas 4 mujeres que tienen sus trajes típicos. Hay que acortar lo que decía yo, por lo cual él viajó a Bretaña, porque de las regiones francesas, la más retrasada, la más virgen, la menos contaminada de civilización podría haber sido la región de Bretaña. Aquí tenemos pues las 4 bretonas, donde empieza a haber algo de simbolismo. Aquí vemos un cuadro donde el horizonte está sobre las mujeres que están bailando, y cuadro de bailes que para Gauguin era un poco... Bueno,
Gauguin viaja a las Antillas, viajan en busca, lo que yo había dicho, de un paisaje diferente, de una sociedad distinta, y entra a un pueblo en Martinica, allí donde estaba pintando, empieza de alguna manera a pintar las mujeres y las casas en Martinica. Allí, en este viaje a las Antillas, sabemos que pasó luego a Panamá, aunque no tenemos cuadros de Panamá, se sabe que Gauguin en Panamá pues tuvo unos trabajos bastante regulares, que era obrero en el canal de Panamá. Se enfermó de disentería, se enfermó de fiebre amarilla y tuvo que regresar a París. Pero aquí, sin embargo, estamos viendo todavía uno de los cuadros más bellos, para mi gusto, del paisaje en Martinica. Aún aquí en el paisaje no se encuentra todavía ese simbolismo que vamos a ver cómo se desarrolla en forma extraordinaria. Aquí estaba precisamente lo que les estaba diciendo de Panamá. En uno de esos trabajadores pudo estar ahí Paul Gauguin. Aquí hay un salto bastante grande, y es que Paul Gauguin era admirado fundamentalmente por Vincent van Gogh. Todo lo que les conté anteriormente en la que vimos a Van Gogh, aquí está representado. Aquí es precisamente el cuadro en que el mismo Gauguin pues pinta a Van Gogh pintando sus girasoles. No quiero repetir lo que ya se dijo, entonces digamos que llegó de nuevo a París en este momento y después de su encuentro con Van Gogh. Visión del sermón es uno de los cuadros más, que dijera yo, más emblemáticos, porque aquí empieza sinceramente lo que es el simbolismo, lo hace en Bretaña. El simbolismo de este cuadro es la lucha de Jacob con el ángel. Esta especie de cofias, de sombreros de las bretonas, y este simbolismo de esa pelea entre la lucha de ese ángel, es una obra verdaderamente simbólica, como una imaginación que tienen esta mujer a la izquierda con las manos devotas, orantes. Aquí tenemos una muy paisajística, muy naturalista de alguna manera todavía, y son las tres bretonas bailando, las tres niñas. Fíjense ustedes cómo la vez pasada teníamos otra vez parecía que tuviese una obsesión por las cofias del vestido de las bretonas. Y una obra que después también va a parecerse a lo que va a ser más adelante, que es el campo. Él fundamentalmente encuentra en el campo eso. Y aquí tenemos nada menos que un cuadro del cuidador de cerdos. No es fácil encontrar en los cuadros de Gauguin o ningún hombre pintado, muy rara vez. Bueno, esta es otra de las obras muy curiosas donde empieza a acentuar una cosa. El modelo, las modelos que toma Gauguin están siempre en reposo, están acostadas, están de alguna manera siempre en calma. Un paisaje, algo muy bucólico. Aquí tenemos ese verde que da el contraste a las dos mujeres, las enmarca, y una especie de luminosidad específica a la mujer que está de pie y la otra que está reposando, recostada. Esa calle al fondo, esa casa al fondo, da una composición de una paleta muy rica, un poco mayor, pero no tan violenta como la que vimos al principio en Martinica. Aquí tenemos el Cristo amarillo, que pinta en Leopoldu y que le atrae a Gauguin. Dicen que lo tomó de una talla de un Cristo que había conseguido. Hizo este cuadro donde hay un montón de influencias diferentes. Aquí tenemos la influencia de lo que vamos a llamar el croacionismo en la época, como hablé también de Van Gogh, de los bordes que limitan los colores planos. Y aquí vean este Cristo, donde el límite es el madero horizontal, la línea vertical y nuevamente las bretonas orando. De manera que es otro de los característicos. Y ese paisaje que ya hemos anticipado con esos colores únicos y puros y planos. Tenemos aquí en Leopoldu
que hay una figura también que se llamó La Bella Ángela. Es un retrato que hizo de una bretona y que le fue regalado, bueno, regalado, iba a venderlo a la de esta, y ella lo rechazó, y es María Ángela Sastre, que rechazó este retrato. Pues ella no encontraba en esto lo que realmente esperaba, menos esos complementos tan extraños como encontrar esas flores a la larga, al borde del cuadro, y esa figura de golpe extraña, una especie de escultura, porque entre otras cosas anticipemos diciendo que Gauguin fue escultor y grabador, y como veremos más adelante. Esto lo hizo en un segundo viaje a Bretaña, el día había vuelto a París y volvió a Bretaña. Aquí tenemos un retrato, un autorretrato. Es un autorretrato ya con verdadero acento simbólico. Él habla de su santidad. Ahí tenemos un nimbo, una aureola, y a su vez la serpiente, la tentación, la manzana. Es decir, está lleno de cosas que no son reales, sino que son simbólicas. Simboliza esto o lo otro. De manera que este es un cuadro que también es muy conocido, de ese autorretrato de un Gauguin que no tiene mucho que ver con en realidad con su manera de ser, pero que él tal vez intenta manejar. Aquí tenemos la famosa Bresciana, quien conoció también, ya vimos que era una modelo, ¿se acuerdan ustedes que vimos hace un momento? Que era una modelo de Van Gogh y de Gauguin y de otros pintores. Aquí tenemos la Bresciana con dos versiones muy interesantes, me pareció por las juntas, donde es la calle, se llama Café de la Noche en la Place, pero está la de Paul Gauguin a la izquierda con ciertos elementos que él decide poner. ¿Qué le pone? La mesa de billar, el ambiente bohemio, y a la derecha la hace diferente, que lo hace Madame Junot, le dice a Van Gogh, le pone con unos libros, o sea, un ambiente bastante distinto al que le había puesto Gauguin, quizás también fruto de la imaginación. Aquí no era necesario que el café como una fotografía fuese ambientada exactamente lo que se estaba diciendo. Es un café que estaba en la estación de Arles. Bueno, tenemos ahora que Gauguin quiere viajar, entonces hace un autorretrato y evoca los deseos de hacer un viaje para una posesión francesa. Recordemos que era el imperio francés y tenía la posición sobre la Oceanía, entonces en Tahití específicamente, y logra, enviado por el gobierno francés, ir a Tahití a manejar la parte de pintura. Ella había querido una cierta renombre como artista, como pintor, y entonces eso le ayuda un poco. Bueno, pues llega a Papeete, la capital de Tahití allá, y se sorprende de algo extraordinario. Había dicho yo que él andaba buscando de los sitios vírgenes, de los sitios no contaminados por europeos, y llega al mismo Papeete y encuentra que era más contaminado, más cosmopolita que el mismo París. O sea, era extraordinario, la gente viajaba en forma extraordinaria a pesar de las dificultades de viaje, de tiempo. Pues resulta que se sorprendió con eso. No era lo que él esperaba, no era lo que él ambicionaba, entonces no encuentra tampoco una respuesta muy natural con eso que él quería encontrar. Sin embargo, aquí tenemos este trabajo, Las Pantaneas de 1891, donde inicia la búsqueda de lo natural, las aldeanas trabajando aquí, en este caso, y tiene un color que se diferencia mucho con el anterior. Aquí tenemos una especie de mar en calma, unas olas muy lejanas, y sobre todo acentúa las pantaneas, esas matas que servían, yo creo que era para hacer tejados o para ayudar a los tejados. Bueno, retrato de Suzanne Bronst. Bueno, aquí en este retrato hay una anécdota interesante. Él al principio dijo que había que defenderse de alguna manera, estaba muy mal económicamente, y resolvió aprovechar su oportunidad de hacer retratos de la gente, de hacer de los burgueses en Papeete. Pinta a este retrato de Suzanne
y resulta que no gusta, es rechazado y realmente él resuelve quizás dejar el asunto de pensar en que podía subsistir con los retratos. Calle de Tahití. Aquí en esta calle de Tahití resulta muy interesante que veamos lo siguiente. Esas montañas del fondo de la calle de Tahití es un verdadero paisaje, quizás el que esperaba. Bastante alternas sus montañas, que les cambia el color, les pone la viveza que vimos de golpe en Martinica, esos colores de las plantaciones, a pesar de que tenemos, que no son las mismas cosas, no son las mismas plantas que tenemos ahí. De manera que en realidad tenemos un paisaje totalmente diferente. Allí a la puerta de esta calle encontramos que está una mujer que fue su esposa, su compañera, después de salir de Papeete, que viajó allí y se llamaba Tejamana. Tejamana fue una mujer tahitiana, joven, que le acompañaba y le contó los antecedentes de la parte religiosa, las creencias que tenían, en qué demonios pensaban, cuál era su religión, la religión maorí. De manera que ella fue, digamos, confidente y le contó eso. Y con eso alimentó mucho la historia que Gauguin vendrá a contar mucho más adelante en Noa Noa, del libro, uno de los libros que hizo posteriormente. Aquí tenemos otro cuadro a la derecha que es La charla, de 1891, lo que yo había dicho al principio. Aquí Gauguin resuelve que las mujeres están en reposo, encuentran modelos, quizás despide. El horizonte está perdido prácticamente, es una vista totalmente de la tierra, digamos en picado, como se dice en la parte de fotografía, cuando uno está haciendo una filmación es el picado. Allí tenemos pues un plano general, nuevamente los coloridos son verdaderamente esto, y se llama La charla, este cuadro que tenemos allí. Uno de los cuadros que más conocen también, este de Gauguin, Las mujeres de Tahití, que fue entre otras cosas las verdaderas primeras, digamos que estas que están ahí, y tiene unas posiciones muy especiales. Nuevamente las mujeres en reposo, y en este momento con sus atuendos típicos, con una mano derecha en el piso, pareciera que hay un cierto ritual de la forma de sentarse en este momento. De manera que esa es otra de las características que va a encontrarse. Y las dos, como les sucede, tratan de ser muy parecidas. Fíjense ustedes que de alguna manera las mujeres alcanzan a ser la misma prácticamente, una con un traje y otra con otro. Inclusive la flor del tiaré en la oreja, que tenía su simbolismo especial. Si decía la flor del tiaré, era para orientar sus gustos. La mujer, si se la ponía a la derecha, tenía un significado; si la ponía a la izquierda era otro significado: soy casada, soy soltera, etc. Bueno, y tenemos ahora estas dos mujeres que están ahí, y veamos otro que sigue aquí, que es como una especie de serie. Él va haciendo como, repitiéndole eso, cambia el vestido, cambia algunas cosas menores. Aquí tenemos otro retrato, mujer con flor, que era una vecina que aceptó posar para el pintor, y lleva, como estaba diciendo yo, la flor del tiaré, que se conoce en nuestro territorio como las gardenias, la gardenia, y le da un significado, da gran dignidad al cuadro. Y este fue enviado a París como una muestra de las costumbres, como una muestra de las primeras que mandó para París. Limpieza matinal, otro de las costumbres típicas que estaban apenas descubriendo Gauguin en la isla. Y tenemos ahora otro. Yo te saludo, María. Aquí viene Gauguin a mezclar sus creencias, o la supuesta creencia que pudieran haber sido evangelizados los isleños con la religión católica o con la religión protestante. Aquí tenemos pues con la religión católica, que hace una especie de simbolismo. Es una María con su hijo, y le puso Yo te saludo, María, de 1892. Vean ustedes cómo está
las mujeres atrás mirando pues la escena, que tiene un inmenso simbolismo. Tenemos ahora Matamua. Sobre este cuadro se puede hablar muchísimo. Matamua es un cuadro que yo diría que es vertical. Tiene un inmenso tronco que trata de ser el protagonista. Recordemos que todo en el arte, específicamente en la pintura y en la fotografía, hay elementos de primer plano o de segundo plano. Aquí tenemos en primer plano dos mujeres sentadas en la misma posición que yo. Una de ellas, la de atrás, está tocando una flauta famosa de Tahití, que se llama el vivo. Era una flauta que tocaban y que era tocada por las ventanas de la nariz, no era una flauta como es tradicional tocarla. Allí están al fondo la diosa Hina, y alrededor de la diosa Hina, que era una diosa, una supuesta escultura muy grande, inexistente, inventada por Gauguin, y unas mujeres danzando alrededor de la diosa Hina. Al final la mata de mango, parece como un gran bloque amarillo, y desde luego la cananga o grata, que son la flor de la vegetación natural de Tahití. Bien. Un perro. Fíjense ustedes cómo vuelve a haber una especie de repetición del cuadro. Aquí tenemos el perro, que será el perro anterior, ahora lo vemos aquí más plano, más amarillo. Una situación, y allá las mujeres siguen bailando alrededor de Hina, la diosa de la luna, la diosa, y nuevamente la posición de las manos, hay una especie de agua, allá como roja, tiene una de esas, y el árbol ya no es tan grande, pero no podemos decir que las dos cuadros tienen una similitud, alguna intención muy parecida. Mujer con mango, un cuadro muy curioso. La mujer le ha puesto un atuendo especial, quizás de algunos de los cuadros que mandaba a París, además de los cientos de poses que lograba. Nuevamente, parecía que habíamos repetido el anterior. Aquí está el árbol que dije yo, en menor proporción. Desaparecen las bailarinas, pero hay una mujer de espalda y la otra de frente. El perro permanece como cuidando algún elemento que está atrás. Bueno, tenemos que en estas aldeanas tienen muy pocas variaciones, y vemos aquí en este caso la fatata temiti, la fatata temiti, que es cerca del mar, 1892. Sin orientación, todo se presenta casi en abstracto, ¿no? Cerca del mar, le veo yo como unas hojas, o una especie de que no se sabe si es el agua que es morada o la vegetación, empieza a cambiar los colores en forma como le gustaba hacerlo, y da una especie de claridad de primer plano a estos colores vivos que parecen anticiparse al cuadro. Este es otro de los cuadros bastante interesantes, porque el mercado es una alusión, digámosle así, a la pintura egipcia, donde podemos identificar los perfiles cuando los egipcios pintaban los cuerpos frontales, muy frontales, y los perfiles. Esto nos recuerda, es que Gauguin viaja, mira y trabaja sobre varias opciones de religiones, va haciendo una especie de mezcla extraordinaria, como para decir que lo de Tahití era exótico, extraño, y que había muchas religiones que se confundían. Bueno, pues aquí tenemos esta, que es un ejemplo. Aquí en este caso, él trata también de hablar de una contaminación de Europa y de otros países sobre Tahití. Dice que Tahití había sido dañada por los europeos y que habían llevado todo tipo de enfermedades, y hablaba de que tenía una civilización, de manera que enfermedad del cual también él iría a morir. Y parece que fue tomado una lámina egipcia, que eso es indudable. Y como critica con esta la europeización, ¿no? Cuando te casarás, es el nombre de esta otra cuadro. Sus obras tienen nuevamente ese simbolismo que tienen,
Y estaba diciendo que si la flor del tiaré está a la derecha o a la izquierda significa que busca marido, o sea que era, y atrás quería decir sígueme, en fin, ese es el mismo simbolismo que de golpe en Europa fue hasta el lenguaje posterior de algunas cosas de movimiento, como el pañuelo de una forma o de otra. Bien, las mujeres dejaban caer el pañuelo como diciendo sígueme. Bueno, aquí tenemos ¿A dónde vas? De 1890, ya estamos terminando, del 93, perdón. Prepara obras para la exposición de París, él está preparando. ¿Y qué hace? Envía a París cosas exóticas, cosas diferentes. Él ambicionaba vender y de alguna manera en momentos vendió Gauguin muchos más cuadros de los que hubiera podido vender su amigo Van Gogh. Se me olvidó decir que después del rompimiento con Van Gogh, Gauguin siguió escribiéndole y cuando Gauguin estaba se cercenó la oreja, Gauguin, como se dice, no le abandonó, huyó pero no le abandonó, siguió siendo su amigo. Y es que se me olvidaba tal decirles que, o se les había dicho, les repito que fue un personaje extraordinario, Van Gogh queriendo y admirando la obra de Gauguin, que tenemos un autorretrato de 1893, una especie de Venus que pintaba Gauguin, que era una de sus amigas, allá al fondo un pequeño cuadro, que no puse esta obra porque eran muchas las que hay que poner tanto de Van Gogh como de Gauguin. Aquí tenemos al fondo poses de las mujeres sobre este tablado en la siesta que llama él. Veamos también cómo en muchos cuadros, como en este, cuando toman las mujeres, pierde el horizonte, hace picados, que le da una expresión extraña, una exposición de reposo, un acento de la tierra, acento del piso, no hay acento del cielo. Por el contrario, ahora aquí más adelante veamos esta, donde aparece Mahana no Atua. Mahana no Atua es también una donde está el ídolo maorí en el centro, un ídolo gigante, inexistente, como decían. Todos estos que pone eso son fabricados por el mismo Gauguin. Los hace pequeñas esculturas, los vuelve gigantes y los plantea como si ese fuera eso, pero él creía, o de alguna manera pensaba o lograba, uno, o que en París les compraban lo exótico, entonces veían esos ídolos extraordinarios, o que los mismos aldeanos, los mismos isleños, lo aceptaran como sus dioses, que esos debían ser, puesto que ellos habían abandonado, habían olvidado un poco sus dioses, después de la evangelización. Terminemos prácticamente con estos paisajes de 1896, un paisaje que nos recuerda mucho el que vimos de Martinica, que yo advertí, es bastante interesante. Tenemos ahora, para terminar, también un Paul Gauguin en sus diferentes facetas, en sus autorretratos. Fíjense cómo ellos siguen haciéndose autorretratos. El de la izquierda, primero, arriba, pues es uno que tiene una especie de papel de colgadura lleno de flores. A la izquierda un autorretrato que se está haciendo como pintor, y a la derecha de 1896, ya la edad más avanzada. Tenemos Idas y Venidas, uno de los cuadros también más interesantes, que habla de las mujeres que iban a un lado, efectivamente iban a otro. Aquí vemos una especie de naturaleza, un horizonte central, donde permite que haya como una transparencia, una especie de eso que no hemos visto anteriormente. Estos follajes, estos árboles llenos de ramas, no era lo corriente en Gauguin. Miren ustedes cómo le enfoca al cielo y hace que se transparente las hojas y las flores, es algo un poco diferente, pero el colorido, las matas que pone son muy Gauguin. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos en 1897? Aquí él hace una especie de recorrido de la vida, es un cuadro muy pretencioso, aquí está todo el universo. ¿Cuándo se nace? Como pone el bebé a la derecha. ¿Cuándo el pecado original? Le pone una especie de Eva. ¿Cuándo va evolucionando? Cuando aparece la diosa ya de la muerte, y a la izquierda, totalmente izquierda, la anciana. Ese es el recorrido de la vida que plantea, y este cuadro fue hecho en 1897. Sus caballos, dicen que algo de caballos, trató de hacer cuadros como Degas, que en Degas tenía varios cuadros, entre ellos los de caballos, y aquí tenemos a él haciendo este tipo de alusiones. Veremos más adelante cómo hay de caballos, un caballo de color rojo, un caballo blanco,
Y aquí hay una cosa muy curiosa, que es una naturaleza muerta con girasoles de 1901, donde evoca, digamos, la presencia o recuerdo de un año después de la muerte de Van Gogh, ¿de acuerdo? Bueno, quiero detenerme en esta, una de sus últimas obras, para contemplar una especie de muestra del arte moderno. Digamos que aquí empieza su estilo a mostrar una tendencia ya muy definida, un estilo, una forma donde sus colores son verdaderamente llamativos y las masas, digamos, los planos son muy definidos. Aún conserva esas pequeñas líneas de contorno que le dan la tendencia o los parecidos al japonesismo. En este lienzo, por ejemplo, podemos ver, no existe una profundidad, no hay como un horizonte, pero sí está presente un exotismo o un primitivismo acentuado. Vemos esas figuras planas, esas dos mujeres, ¿no?, que va repitiendo como calcadas, como un estilo que va cambiando, ya repetidas varias veces. Tenemos, por ejemplo, en este caso, ese primitivismo se encontró en el paraíso, que nunca, y tal vez ese primitivismo era el paraíso que él jamás realmente pudo encontrar. No requiere el cuadro de una línea de horizonte, en este caso. Todo parece como superpuesto. Las mujeres no visten, como era de costumbre, sus pareos, que eran estampados con las flores, ¿no? Con todo eso, un buen ejemplo de esta pintura que le hizo famoso ya. Es decir, esta pintura nos muestra, o es casi el resumen de todo lo que hemos visto anteriormente de las otras que tiene. Aparecen pues los dos pequeños animales que toman, y sobre todo con el nombre del cuadro pues vimos cómo la cosecha va tomando todas las frutas, ¿no?, de los árboles. Esa es otra característica, y un jinete que es muy parecido al de sus últimos trabajos, un jinete desnudo. Aquí no hay seres mitológicos, sin embargo el conjunto tiene una magia y una belleza que le imprimió a toda su obra, que está encasillada en, como decía, en el simbolismo y en el sintetismo tal vez, ¿no? Una mujer de esta que está en el cuadro es una tomada del famoso cuadro de él también, que se llama Las mujeres tahitianas, dos mujeres tahitianas. Está representada la de torso desnudo y las flores rojas. También en este año de 1899. Otra mujer de la izquierda, con las flores de tiaré, o sea, las gardenias blancas. Después un cuadro donde al fondo resalta el amarillo, que nos da el contraste, por delinea las figuras planas, y a la izquierda hay un árbol muy característico, esos troncos tan rectos o con una curva muy moderada. Bueno, yo creo que este cuadro dice mucho, y ya después de los últimos de Gauguin. Finalmente, veamos Los jinetes de la playa, en 1902. Ya está en la isla Marquesas. Nuevamente, repito lo que hablaba de Degas, los caballos casi que había visto siempre en las obras de Degas. No se sabe si imitarlos, pero le sirve de inspiración. Aquí los tenemos en ese suelo rojo, que en realidad esa claridad de playa no se daba. Hay que recordar que Tahití es una de las islas volcánicas, o sea que las playas allí eran negras. Pero bueno, con la libertad que tiene el color que hace Gauguin. Noah Nockels había dicho, ese libro, resumen, donde él, muy bonito porque empieza Gauguin a hacer dibujos en sus páginas que son todas una ilustración maravillosa y que está explicando permanentemente sus obras. Hay una escultura precisamente de Gauguin que tal vez muestra una de sus tendencias extrañas
mitificar, a crear monstruos, a crear falsos imágenes escultóricas. Está aquí el caso precisamente de Ovidi. Él había creado esta figura demoníaca como ha creado de alguna manera a Hina y a Fatu, que son de las diosas que representaba con su propia imaginación. Hina era la luna y Fatu la tierra. Hay varios dibujos, sobre todo en el libro de Noa Noa. Y aquí terminamos pues diciendo cómo esa escultura que ustedes la ven allá al fondo de su tumba va a acompañarle eternamente, la representación del demonio, del mal. Termina pues aquí lo que se podría hablar de Gauguin, un pintor extraordinario que tuvo y tiene hoy en día un valor de arte verdaderamente asombroso. Termino aquí lo que fue las charlas precisamente primero de Vincent van Gogh y de Paul Gauguin, dos pintores exclusivos. Eso es todo. Gracias.